resiliencia es generar un montón de herramientas, habilidades, capacidades, estilos de afrontamiento, perspectivas, opciones, posibilidades y recursos, incluyendo redes con las que nos conectamos para poder dar respuesta específicamente a aquello que nos genera algún tipo de malestar, pero sobre todo para la salud. ¿Cuáles son algunas de las cosas que están pasando o de las principales afectaciones entonces que están teniendo ahorita niñas y niños? Pues las quise dividir en tres partes y seguramente tú ya las has identificado. Una de ellas, las fisiológicas. Ahorita, específicamente, niñas y niños están teniendo muchos desórdenes en horarios y en organización de la vida en común. Aunque muchas mamás, muchos papás se hayan esforzado muchísimo, aunque muchas escuelas se hayan esforzado muchísimo en mantener ciertos horarios específicos, no es lo mismo ir a la escuela y tener tu horario corrido de cierta manera, estar en tu casa, y aunque tengas un horario corrido, de repente el perro está ladrando, de repente sonó la cafetera, de repente pasó la basura, y entonces te desconcentras y cambian los horarios. No es lo mismo, además, que no tenga la posibilidad de un movimiento vigoroso, expansivo, que me permita moverme, porque no es lo mismo correr 25 veces un metro ida y vuelta que correr 50 metros lineales. Y el cuerpo necesita movimiento para aprender, especialmente el de niños y niñas. Y si bien muchas veces en casa lo que queremos hacer es que estén más tranquilos porque mi casa es pequeña, porque vivimos muchas personas, porque es más complejo, si todo el mundo se está moviendo, lo cierto es que en términos de las necesidades de desarrollo y neurofisiología de niñas y niños, necesitan movimiento vigoroso y expansivo. Además hay agotamiento sensorial porque si los niños y las niñas han estado mucho tiempo en las pantallas, si han estado mucho tiempo en la escuela en línea, lo que empieza a suceder es que no solamente estoy atendiendo a este cuadrito de la pantalla, sino que también estoy atendiendo al sonido de allá, estoy viendo que si la maestra fulanita le tomó un poquito a su agua, a mí ya se me antojó y entonces si no tengo agua aquí me voy a parar y voy a ir por mi agua y de repente hay falla en la conexión de internet y entonces tengo que esforzarme más para entender lo que dijo y además sale un pop-up de este lado del mensajito del chat y entonces todo mi cerebro, en lugar de estar tratando de identificar algunos aspectos a los que ya me he acostumbrado evolutivamente durante miles de años, estoy exigiendo a mi cerebro que se acostumbre a trabajar con esta computadora y esta tecnología que evolutivamente no tiene más de 40 años trabajando de esta forma, así, tratando de que se adapte. Y por eso terminamos los días y las noches exhaustos. La cantidad de energía que se necesita para identificar todo lo que está pasando en una pantalla es muy diferente que la cantidad de energía que se necesita para salir corriendo. Esta energía que yo gasto en la pantalla me drena, la energía que yo gasto corriendo me revitaliza. Y esto es importante hablarlo. Además, la cantidad de luz que estoy viendo por tener yo esta pantalla blanca afecta directamente a mi cerebro y al ciclo circadiano. El ciclo circadiano es un ciclo fisiológico. Lo que hace es prepararle a mi cuerpo para hacer ciertas actividades específicas como la digestión o el descanso. Si yo entonces estoy viendo una pantalla blanca mucho tiempo, es como si durante mucho tiempo estuviera viendo el sol. Y si lo paso mucho tiempo en la noche, entonces es como si mi cerebro estuviera recibiendo la noticia de que jamás va a acabar el sol y por lo tanto no se empieza a preparar para dormir. Y por eso después el sueño suele ser tan pesado o tan difícil. Seguramente tú como maestra, como maestro, ha pasado que has tenido insomnio, que has tenido noches en vela por la cantidad de tiempo que pasas frente a las pantallas. Además de estas cosas fisiológicas, que si quieres después vemos más a fondo, también están sucediendo cosas a nivel relacional. Y estas cosas a nivel relacional son como ya no hay interacción con pares de la misma manera, ya no hay competencia o cooperación con pares, entonces ya no están midiendo su fuerza o su intelecto con personas de su nivel, y entonces todo se convierte en una cosa rara entre mamá, papá y hermanos, donde a fuerza la jerarquía está marcada de una forma y entonces ya no hay posibilidad de expresar o de explorar otras formas de relación o de respuesta. Hay falta de intimidad y privacidad porque por lo menos en la escuela a lo mejor los niños podían irse a gatito bajo el árbol y si quieres nada más se iban a esconder a sacarse el moco, pero no había problema. Ahora en su casa todo el tiempo están siendo vistos o vistas, ya sea por las pantallas, ya sea por mamá o papá, ya sea por los hermanitos. No hay muy pocas, muy reducidas
espacios para la intimidad, para la privacidad, para la exploración del propio ser. Hay una sobreexigencia de productividad y se cree que estamos haciendo homeschooling o educación en casa, cuando realmente no es educación en casa, es educación en momentos de contagio de una pandemia en la casa. Es decir, no son situaciones normales, no son situaciones típicas. Tenemos que darle su lugar al dolor, al estrés, a lo que generó todo este movimiento. Además, hay un impacto económico en la mayoría de las familias en México. Se estima que cerca del 70% de las familias en México van a ver afectados sus ingresos en más de un 20 o 30%. Y el otro 25% va a ser en muchísimo más. Hay un impacto en la economía. Hay muchas personas que ya no están pudiendo ir cada fin de semana al cine o cada 15 días. Hay muchas personas que han tenido que dejar el trabajo, o que las han suspendido, que las han corrido, ya no están recibiendo propinas, que ya no están trabajando, ya no están vendiendo, que han tenido que invertir mucho dinero para que su negocio pueda volver a abrirse. Hay un impacto económico que las niñas y niños están viviendo y aunque a lo mejor no alcancen a conceptualizar, sí lo viven en términos emocionales, de trauma y de estrés, porque se siente. Y en términos psicológicos, ya aterrizando mucho más específicamente, pues empiezan a tener dudosas esperanzas porque ya no saben qué viene en el futuro. Hay pérdidas no nombradas, como las de sus amistades, las de sus cumpleaños, las de las graduaciones, las de las entregas de papeles. Hay un desconocimiento también del trauma y de lo que está sucediendo en el cuerpo y por qué de repente me siento tan irritable. Hay ideaciones dolorosas que también son a partir de lo que estoy identificando alrededor.